Ser podcast. Ya están disciplinadamente en nuestro estudio los miembros del Comando N, Nacho Carretero y Nuño Domínguez, con quienes vamos a repasar algunos aspectos de la realidad y de la actualidad que muchas veces no es muy real, la verdad. Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, di buenas noches por si alguien nos escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vale, perfecto. Cubriendo todo el arco. Nuño Domínguez también cubre todo el arco, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Desde la semana pasada, ya lo sabéis, ya lo saben los oyentes, Comando N es, además de una sección, es un podcast, pero como la curiosidad no ocupa lugar, resulta que Nacho esta mañana quiere hablar de su experiencia en otras aplicaciones en las que está muy inmerso últimamente, como son Clubhouse o Google Space. No, Twitter Space. Ah, perdón. Ya te liaron. No, pero me da igual, me pueden liar más, porque como no tengo ni idea, lo de Clubhouse sí lo había oído. ¿Desde cuándo has entrado en esto de Clubhouse? Bueno, si cualquiera que te diga que desde cuando entraste y parece claro, como... es que, no, perdona, es que a mí el primer día que oí lo de Clubhouse me tuvieron que explicar que era una aplicación del móvil y que no era ninguna otra cosa. Yo me he enterado esta mañana haciendo investigación para poder hablar tú estás de algo. Peor que yo todavía. ¿Te enteraste esta mañana de Clubhouse? Esta mañana. No, pues mira, me ahí decía yo, Sergio, que soy Clubhouse, mayor... Clubhouse, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es un garito? Es que es lo que parece. Bueno, es más o menos un garito. Sí, es una aplicación que está empezando en España. De momento solo hay, y probablemente por eso no te enteraste, Nuño, solo hay para iPhone, y porque están como en pruebas, y la idea es ampliarlo a todos los dispositivos. Y es una nueva red social por la cual pues se forman una especie de salas virtuales en las cuales charlas. Tú entras en una sala y te pones a escuchar, y si quieres participar levantas la mano y el moderador de la charla te da voz y te pones a charlar. ¿Pero charlas sobre qué temas? Sobre lo que quiero. A las presentaciones de los libros, pero en virtual. Pues de repente Nuño y yo decidimos que mañana vamos a hablar sobre nuestra experiencia en la radio. Entonces anunciamos hoy en Clubhouse o en Twitter Space que mañana vamos a estar Nuño y yo a las 7 hablando en una sala sobre nuestra experiencia en la radio. Entonces la gente al día siguiente pues se mete en la sala, nos empieza a escuchar a Nuño y a mí despotricar y levanta la mano o aplaude o interviene. Y es gente que tú no conoces. Es gente que, claro, son todos los usuarios. Puede haber gente, porque puede coincidir que haya un usuario que tú conozcas, pero bueno, puede ser gente que tú no conoces. Que la mayoría no los conoce, son otros usuarios. De hecho, en Twitter Space, cuando haces una sala, pues entra mucha más gente, porque en Twitter hay un montón de usuarios. Lo que pasa es que Twitter Space sí que está muy en beta, porque todavía dan, solo algunos usuarios pueden hacer salas, pueden generar una sala, y va por lo que Twitter decida. De momento muy poca gente, pero está entretenido. Sí. Esta mañana leía que una de las cosas de las que se habla aquí es democracia, y se habla en China, porque la censura por lo visto no llega a Clubhouse todavía. Entonces creo que ya llegó, Sí, ya creo llegó. que ya entró ahí como un elefante en la cacharrería. Falsa alarma. Y tú, pero por curiosidad, ¿en qué charlas te has metido? Bueno, pues mira, yo hago... como todas las semanas o cada 2 semanas, con Kiko Llaneras, que periodista del País y colabora también de aquí, pues charlamos de un tema que nos apetezca. Pues yo qué sé, el otro día estuvimos charlando sobre series y libros que vimos durante la pandemia. O también nos ponemos a charlar cosas que nos hacen comprender que aún estamos en el pasado. Es decir, pues, ¿qué tecnología falta? ¿O qué imaginamos que...? Bueno, yo qué sé, cualquier tema, nos ponemos a charlar y la gente entra, se pone a escuchar, participa, etcétera. ¿Y no hay ningún filtro para estas charlas? Lo digo porque, por ejemplo, podría haber 2 personas que se pongan a hablar haciendo apología del nazismo, haciendo apología... ¿Hay algún tipo de filtro? De momento no, que yo sepa. Y como todas las cosas que comienzan, es un poco jungla. Y yo creo que ahí falta aún todavía moderación, falta, pues eso, limitar los contenidos, pero de momento no. Por ejemplo, yo hago otra sala todas las semanas con Gonzo y con Arturo Lezcano, que le llamamos O Portiño, donde hablamos de gallegadas, y entonces ahí estamos hablando de cosas de Galicia, y tiene un éxito brutal. No preparamos nada, solo entramos ahí, nos ponemos a charlar. Pero es como si estuvierais vosotros, es verdad, es como si estuvierais los 3 amigos charlando en un bar y tuvierais espectadores en el bar. Sí, sí. Por eso digo que me recuerda un poco a una presentación de un libro, porque es como que lo anuncias, el sábado vamos a hablar sobre este tema, y vas, y entonces la gente te escucha. Bueno, yo creo que tiene un sentido, porque es el audio, todo lo que tiene que ver con audio, sí. Y esto va hermanado de la mano con el mundo podcast, está entrando, está funcionando, tiene un sentido, sobre todo en una nueva era que estamos viviendo, y de momento como muy restringida
pues para juntarnos y ahí tiene sentido. Y luego porque al final la gente, todo lo que sea un poco novedoso y que desintoxique un poco los ambientes de las redes sociales, que están muy trillados, que son muy hostiles, pues se siente atraído, porque de momento no hay hostilidad. Iba a decir, aún, dale tiempo Claro. a Clubhouse. También. Probablemente, Claro. pero de momento no la hay. De momento todo el mundo va con un espíritu muy conciliador. ¿Y quién hay detrás de esta red? Es decir, ¿quiénes son los propietarios? Porque el ¿Quién hecho se de lleva que- la pasta? No, hombre, es que lo de que solo valga para Apple ya no sé si tiene conexión con eso. Pero... Clubhouse es estadounidense. Pues son unos chavales que lo intentaron con otras 2 redes sociales y no funcionaron y les salió a la tercera. En Estados Unidos lo está petando, la verdad. Y no sé hacia dónde va, no sé si en España lo ampliarán a Android. Y por si me diera la vena, que no me va a dar, pero por si me diera la vena de meterme en esta red social, ¿cómo sé yo cuando tienes tú la charla? Porque me llega una notificación Sí, o algo. te llega una notificación y nos seguiríamos. Supongo que me seguirías, Ángels. Bueno, no te creas, porque yo en Twitter el otro día descubrí que no sigo ni a este programa. O sea, soy un desastre. Y yo creo que en Twitter yo creo que tampoco te sigo. Ahora lo comprobaré. Yo creo que no te sigo. Me llevaré un disgusto. Sí, pues seguramente sí, Pues porque si- no sigo a nadie. Si nos seguimos, pues te avisaría y te diría, oye, que Nacho mañana va a hablar. Y además, pues tú, por ejemplo, que tienes mucho nombre, pues cuando alguien conocido entra en una sala y la gente ve que está Ángels Barcelona en una sala, pues eso arrastra a mucha gente. Entonces dices, qué bien. Aunque Ángels Barcelona no participe. Aunque Ángels Barcelona participe, pero a la gente le saldría que estás tú en la sala. Es para dar glamour a tus charlas. Exacto. ¿Quieres que le dé glamour a tus charlas? Para que des nivelillo. Venga, hacemos una pausa. A la vuelta vamos a charlar con el filósofo José Antonio Marina. Vamos a hablar con él de su último libro, que se titula Biografía de la Inhumanidad, que sale a la venta a partir de mañana. Y es un repaso muy interesante por la crueldad y por la sinrazón con la que lamentablemente nos comportamos de manera muy habitual, de quienes podríamos encontrarnos, por ejemplo, en una de esas charlas de Clubhouse, por ejemplo. Enseguida se lo contamos. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Aquí seguimos junto a nuestro comando N con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez, y lo hacemos en compañía de un libro, Biografía de la Inhumanidad, y de su autor, el filósofo José Antonio Marina. Es un libro que sale mañana a la venta y que viene a ser el reverso de un trabajo anterior, Biografía de la Humanidad, en la que ahora toca reflexionar a propósito de algunos de los peores y más crueles ejemplos de nuestra historia. Nacho, ¿tú tienes la percepción de que nuestro comportamiento de alguna manera es indisociable a la crueldad? Qué pregunta compleja. José Antonio Marina, ¿qué tal? Muy buenos días. Para empezar. Sí, No, no, que a se la mo- primera a la frente. No, que se moje, José Antonio, que se moje. Bueno, primero de todo, el vértigo de tener que opinar sobre esto delante de un maestro como José Antonio Marina, al que yo he leído desde hace muchos años, y tengo que decir que Venga, me da un poco de venga, vértigo. Nacho, venga, Pero venga, a venga. partir de ahí, claro, yo sobre todo lo que voy a exponer es unas reflexiones para que él también nos responda, porque claro, yo el mal siempre lo he interpretado como una idea, como un constructo humano, porque tú ves documentales o ves la naturaleza y hay una crueldad brutal. Pues ves a unos leones matando a sus cachorros y dices, este león es cruel, es malo. Pero en realidad no lo es que nosotros decimos que eso está mal. Si una persona mata a sus hijos es mala. Entonces yo me pregunto si en realidad el mal o la maldad o la crueldad es una idea que nosotros hemos generado para mejorar nuestra convivencia, pero en ese caso siempre va a haber algo malo. Cosas que nosotros ahora no sabemos que están mal o no consideramos que están mal, dentro de 100 o 200 años, pues sí que las consideraremos que están mal. Entonces yo no sé, o pongo en duda que el mal exista como tal, una idea como algo tangible, y sí como algo que nos hemos creado nosotros, una escala moral, pues para mejorar nuestra convivencia. José Antonio, rebátele. ¿O no? Muy No bien. lo sé. Bueno, lo primero, una cosa es la ferocidad, que es lo que vemos en los animales, y otra cosa es la crueldad, que tiene una característica muy especial, que es no hacer daño, sino disfrutar haciendo el daño. Y es esa especie de plus de afectividad negativa lo que hace que la crueldad sea realmente tan abismal. Es decir, pero ¿cómo es posible que se dé esto? Entonces, lo que dices, tienes razón en un sentido. Lo que llamamos nosotros mal moral, que sí se contravienen a ciertas normas, eso sí se ha ido generando a través de la experiencia histórica de la humanidad, que por eso la primera parte del libro está cómo hemos llegado a un estándar de moralidad que es el más alto que hemos tenido nunca. De manera que efectivamente hemos progresado. Y hemos progresado en muchas dimensiones, en todas las que podamos medir.
en esperanza de vida, en niños, en la cantidad de niños que van a nacer, madres que mueren al dar a luz, el número de personas que reciben educación, incluso la violencia es ahora porcentualmente menor que en ninguna otra especie de la humanidad. Bueno, y sin embargo, ¿por qué de repente hay una especie de colapsos en que todo lo que hemos construido se deshace, es decir, se derrumba todo? Y que son los momentos en que la crueldad aparece, pero con unos mecanismos que se dan siempre iguales. ¿Y en estos colapsos no hemos aprendido nada de los colapsos anteriores? No, por desgracia no hemos aprendido nada. Y entonces, a lo que va el libro dirigido es, vamos a ver, si sabemos exactamente cómo se produce el tobogán hacia el horror. Porque además, si coges en el mundo antiguo, ¿qué pasaba con las luchas de exterminio? En el mundo religioso, ¿qué pasaba con las cruzadas o con la persecución o con la noche de San Bartolomé, la persecución de los protestantes? En el mundo de la Revolución Francesa, que es la Revolución Francesa implanta los derechos universales y 2 años después se desploma en el terror, pero además en el terror organizado. ¿Por qué en el siglo XX, que empieza con un enorme optimismo, nunca más va a haber guerras? Bueno, con el progreso económico, con la interacción económica entre todas las naciones, ¿a quién le va a interesar empezar una guerra? En el año 14 empieza la más terrible. Pero mientras tanto ha habido genocidios, ha habido deportaciones en masa, ha habido 2 hambrunas gigantescas políticamente dirigidas, la de la Rusia de Stalin en Ucrania y la de China con Mao Zedong. ¿Pero qué nos pasa? ¿Pero qué nos pasa? ¿Cuál es el mecanismo de esta locura? ¿Puede tener un sentido evolutivo la crueldad? ¿Puede ser que, como ha sido un comportamiento repetido desde que el ser humano tenga algún sentido? No, yo te voy a decir, los mecanismos de la crueldad, no conviene decir la crueldad es siempre la misma. Es decir, hay distintos, por eso dedico un capítulo a decir, vamos a ver qué tipos de crueldad hay. Bueno, hay una crueldad que es por perversión de los sentimientos. De manera que una persona puede sentir placer al hacer daño a otra, pero por varias cosas. Una son los psicópatas, pero los psicópatas son muy reducidos. Es decir, no se puede, lo que es un misterio, por ejemplo, en la matanza nazi de 5 millones de judíos, es que no fueron psicópatas quienes lo hicieron, eran gente normal y corriente, que de repente hicieron esas atrocidades y luego volvieron a su vida normal. Es decir, fue una especie de locura transitoria. ¿Qué les pasa ahí? Entonces, sí vemos que por de pronto se crea el objeto a odiar. Y cuando tú creas el objeto a odiar, y eso se hace por una propaganda, que hay que tener mucho cuidado, acabas por deshumanizar a la otra persona. Y en el momento que la has deshumanizado, bueno, aquello es una labor casi de desratización. Ha perdido el carácter humano. A mí me impresionó mucho una vez que un asesino de ETA, cuando le dijeron, pero bueno, pues, es que usted acaba de matar a una persona, dijo, no, yo no he matado a una persona, he matado a un empresario. Y vamos a ver, si empezamos así, si empezamos a decir, yo respeto a la persona, pero no respeto a los judíos porque no son personas, o no respeto a los cristianos, o no respeto a los musulmanes, no. Entonces, ese es un proceso que es que ahora conocemos muy bien cómo se da. Y en esta responsabilidad de no aprendizaje, del qué pasa, esta pregunta que tú te formulabas, ¿qué pasa? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros como individuo y qué responsabilidad tiene la sociedad o el entorno en el que nos movemos? Bueno, yo creo que ahí hay una especie de interacción que yo lo he llamado el buque prodigioso, que es lo que hacen los individuos, influye en la sociedad, y la sociedad influye en el individuo. De manera que en este momento estamos viendo, por ejemplo, cómo estamos perdiendo radicalmente, pero incluso en las grandes universidades americanas, acabo de leer un libro sobre ello, estamos perdiendo el sentido crítico. No quiero enterarme de lo que es la verdad. Acudo a los medios de comunicación que me dan la razón. Y entonces ese proceso de que me den la razón hace que cada vez, para darte más la razón, voy a exagerar todavía más los hechos y se producen unos fenómenos de desarme intelectual y de desarme afectivo. ¿Y esto ha pasado en otras épocas? Estoy absolutamente de acuerdo en esto que estás diciendo, ¿eh? No busco la verdad, busco solo, me informo con aquel que ratifica la idea que yo tengo. ¿Esto es algo que ha pasado en la historia periódicamente o estamos en un momento ahora diferente? Ha pasado siempre, pero estamos en un momento diferente, Ángeles, que además no nos esperábamos.
Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que yo estudio es que, como decías tú, precisamente por un proceso evolutivo, nuestra especie ha fomentado siempre la obediencia. Porque la obediencia es lo que hacía que las normas fueran eficaces y que la colaboración fuera eficaz. Es decir, para evitar los movimientos de agresividad necesitamos que la gente sea obediente a las normas. Y eso sí, viene de muy lejos, viene de cuando dejamos de ser unas bandas cazadoras y recolectoras y empezamos a vivir en una ciudad. Pero eso se hace 10.000 años antes de nuestra era, es muy reciente, porque llevamos 2 millones de años dando la lata aquí en el planeta. Entonces, durante muchos años, la obediencia era la principal virtud, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político. Pero claro, llega la Revolución Francesa y la Revolución Americana y la Ilustración. Y entonces, cuando Kant dice, hemos llegado a la mayoría de edad, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad porque se va a liberar de la tutela. De manera que ya no vamos a creer el argumento de autoridad, vamos a pensar por nosotros. Y pensamos que eso iba a cuajar. Y de repente eso nos damos cuenta de que es muy frágil. Y ahora el cambio que ha habido, Ángels, es que los procesos de adoctrinamiento, los procesos de propaganda, los procesos de dirección del deseo están muy sofisticados y hay las redes sociales y en general Internet nos ha jugado una mala pasada. Los grandes fundadores de Internet, que eran archiliberales, por fin, como vamos a tener toda la información al alcance de un clic, no nos van a engañar. Y ahora resulta que las redes son el mecanismo de adoctrinamiento más potente que ha existido nunca. Una cosa interesante es de dónde viene el mal o por qué la gente normal llega en un momento dado a hacer el mal, porque bueno, sí que hablamos de la psicopatía, de un trauma que desemboca en violencia luego, pero esa gente normal, que ahora lo vemos por ejemplo con el yihadismo, ¿no? Con los terroristas yihadistas, que son pues chavales normales que de repente decididos a cometer un atentado. Si ese mal al final... También yo, por mi experiencia, cuando estuve trabajando en Ruanda con el genocidio, etcétera, etcétera, casi siempre la conclusión es que el mal de la gente normal es por miedo, por supervivencia, por seguir la corriente a la mayoría y sobrevivir. Sí, hay dos grandes movimientos afectivos, porque en el fondo de todo esto lo que están son pasiones tremendas. Cuidado, que las pasiones son muy fáciles de despertar y después muy difíciles de controlar. De manera que hay que empezar. Entonces, en Ruanda había dos cosas, que son los dos grandes mecanismos hacia la crueldad. Uno es el miedo y otro es el odio. Y no son exactamente iguales. Yo puedo odiar a una persona y no temerla, o puedo odiar a la persona a la que temo. Pero esa conjunción de voy a despertar el miedo a una persona o a un grupo y voy a despertar el odio a ese grupo, con mucha facilidad convergen. Eso, quien es un ejemplo, porque se hizo muy sistemáticamente, por gente muy lista y utilizando todos los medios educativos y propagandistas al alcance del Estado, fue el sistema nazi. El sistema nazi, respecto de los judíos, por una parte, lo que tenía que demostrar, lo que tenía que fomentar era el odio a ese grupo, y por otra parte, el miedo a ese grupo. Y entonces ahí, bueno, pues unos eran más fáciles de convencer por el miedo y otros eran más fáciles de convencer por el odio. Pero este proceso de adoctrinamiento afectivo es terrible, y cuidado, que todos intentamos hacerlo y que una parte de las polarizaciones políticas que estamos viviendo están insistiendo en una especie de respuesta emocional muy peligrosa. Claro, es que yo quería preguntarte por eso, porque tú has dicho lo de las pasiones, que son fáciles de despertar y difíciles de controlar, y es evidente que ahora la élite política, o las clases políticas o los políticos apelan a las emociones constantemente. En todos sus discursos, más que a la gestión, más que a los problemas, es una apelación constante a las emociones. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? Tienen mucha responsabilidad. Mira, acaba de aparecer un libro que yo recomiendo a nuestros oyentes porque está hecho por dos grandes juristas, uno de ellos muy conocido, que es Antonio Garrigues, que se llama El derecho a no ser engañado. Entonces, lo que reclama es que deberíamos introducir dentro de la legislación, incluso de los derechos humanos, el derecho de las personas que tienen poder político no pueden engañar a sus ciudadanos y se les puede reclamar por ello. De manera que tenemos que ponernos en serio respecto de esto. Pero hay, Ángels,
estamos en un momento desde el punto de vista filosófico muy curioso, porque desde muchos puntos de vista, que van desde el feminismo radical hasta el posmodernismo, hay una especie de licuación de la verdad. No miras esto, el dogma del posmodernismo, la verdad es la afirmación del triunfador. No, mire usted, la verdad va por otro lado, y es precisamente porque la verdad es independiente del poder, porque se puede ir contra el poder, se puede justificar una acción contra el poder. Pero en la noche del absoluto todos los gatos son pardos. Entonces nos hemos metido en un asunto de decir, bueno, si esto da igual, si da lo mismo, la posverdad. El que apareciera, y ya debió ser en el 2008, que apareciera el término de posverdad y que se haya ido consolidando, claro, es muy grave para la salud social, muy grave. ¿Y tú crees que nuestra sociedad ahora es más vulnerable a este tipo de racionalizaciones de la crueldad que antes? Sin duda. O sea, ¿tú crees que la gente está menos formada que antes para...? Ha perdido el interés por el sentido crítico. La capacidad crítica. Claro. La capacidad crítica, porque eso parece una antigualla y porque es costosa. Mira, hay bueno, ¿y por qué no se enseñan en las escuelas, no? Bueno, es que las escuelas... mira, cuando medimos el efecto escuela, es decir, la influencia estricta que tiene la escuela, incluso en el éxito o en el fracaso educativo, no pasa del 40%. El resto, que es la procedencia socioeconómica de los alumnos y el entorno en que se mueven los alumnos. Y en este momento el entorno de las redes es más potente que la escuela. Pero ¿no crees que también es que vivimos una época en la que los canales de información se han multiplicado, el bombardeo de información y el estímulo informativo es tan enorme que se puede convertir en contraproducente? Claro. No sé si a lo mejor generacionalmente tenemos menos sentido crítico. Yo pienso, o quiero ser optimista y pienso que no, cada vez hay más formación, lo que pasa que también es más apabullante la información. Sí, bueno, vamos a ver, porque tampoco me pasa lo mismo cuando me dicen, ¿qué mal está la escuela española? Sí, está mal, pero es la mejor que hemos tenido. Sí. Claro, eso es. O sea, que vamos a medir las cosas. Claro, cuando apareció la televisión, ¡qué barbaridad! La televisión. La gente se pasa 4 horas en la televisión, pero bueno, oye, es que antes no se pasaban 4 horas en la televisión. ¿Pero tú crees que se dedicaban a leer los clásicos griegos? Bueno. Pues no, se estaban en la cocina del pueblo, sí, pues criticando al vecino. Sí. De manera que, en cierto sentido, la televisión fue una apertura de horizontes. Y esto lo mismo. Lo único que pasa es que estamos cayendo en una especie de ingenuidad, que es lo que hacen todas las redes sociales, es intentar glorificar la opinión personal. Es decir, me interesa mucho su opinión personal. Y su opinión personal es la repanocha. Lo más. Lo más. Claro, cuando yo pregunto a mis alumnos de posgrado de filosofía, vamos a ver, decirme esto, ¿todas las opiniones son respetables? Me dicen, sí. ¿Cómo? No, todas las personas que opinan son respetables. Las opiniones pueden ser imbéciles, pueden ser agresivas, pueden ser crueles, pueden ser falsas. No. Las opiniones, en cuanto a opiniones, no valen nada. A mis alumnos más pequeñitos les pregunto, mira, cuando os digan una cosa, me parece que ahí se resuelve toda la educación para el pensamiento crítico. Cuando te digan una cosa, pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Y cállate. Espera, a ver qué pasa. ¿Y quién lo dice también? Que caigan, ¿no? por su propio peso, ¿no? Claro, pero esto yo no solo se lo preguntaría a los más pequeñitos. Hombre, claro. Yo lo iría preguntando. Claro. José Antonio Marina, Biografía de la inhumanidad, Historia de la crueldad, la sinrazón y la insensibilidad humanas, publicado por Ariel. Muchísimas gracias, como siempre. Únicamente, Ángel, que Dime. aunque es un libro que cuenta las crueldades, da una visión optimista. Es decir, conocemos los mecanismos, y por lo tanto, si no los ponemos en práctica es porque no nos interesa lo suficiente. ¿Te sigue gustando mucho la terraza de la SER? Hombre, siempre estoy diciendo, me la podéis alquilar. No venga aquí a vivir. ¿Te parece? José Antonio Marina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Un saludo. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló.
Vamos a adentrarnos ahora en territorio de Nuño Domínguez, también con Nacho Carretero. Ahora con Nacho Carretero, que está aquí con el móvil en Twitter y no me sigue Ángeles Barceló en Twitter. ¿No te sigo? No me sigue. Yo ni lo he mirado porque estoy seguro que tampoco. O sea que, Pues no, pero prefiero no. Pero ¿sabes qué pasa? Yo espero que no te llevarme siga a mal ti. trago. Porque ya si no, ya Ostras, es, imagínate que ya ahora es la sigo a Nuño. Me Yo matas. esta mañana he puesto un tuit y etiquetándola para ver si. No, yo sí me etiquetáis, pues que el otro día, para que no penséis que os hago de menos, Fernando Neira, el música, Sí, los sí, viernes, sí. también el otro día se dio cuenta de que no le seguía. No sigue, es un abandono Pepe Rubio, absoluto. el gran Pepe Rubio, tampoco le sigo. Soy un poco despistada en estas cosas. Voy a ponerte tweets a partir de ahora. Como... Pero etiquétame. Sí, sí. Bueno, Da luego igual, cuando ¿no? acabe No me pondré a seguirás. seguiros. Venga, Nuño, hay varias cuestiones sobre la mesa. Una de ellas con la que quiero empezar es la referente a las reinfecciones. Según una investigación de The Lancet, la mayor parte de la gente que se está reinfectando es gente mayor. Sí, es decir, los mayores parecen tener un poco más de riesgo a la hora de reinfectarse, es decir, su inmunidad baja un poquito más y pueden ser más vulnerables a la reinfección. Esto viene de un estudio que han hecho en Dinamarca, donde las PCR son gratis y han hecho PCRs a un elevado porcentaje de la población y han podido ver que las reinfecciones son rarísimas, solo se reinfecta el 0,65% de la gente, pero en mayores hay un poco más de posibilidades de reinfectarse, y esto es importante sobre todo por las nuevas variantes, es decir, si las nuevas variantes reinfectan, pues y especialmente a las personas mayores, pues podría haber más, les podrían suponer un riesgo adicional si no están vacunados, por ejemplo. El tema de la reinfección es una de las muchas dudas que nos va generando. De vez en cuando tenemos que hacer así como vamos a parar un momento, vamos a poner el contador a cero otra vez, todas las dudas que nos sigue generando, bueno, no solo a nosotros, también evidentemente a los científicos, todas las dudas que sigue generando el coronavirus, y hemos invitado a África González, que es catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, presidenta hasta el año pasado de la Sociedad Española de Inmunología. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿De salud bien? Que eso es lo importante. Una persona con anticuerpos del virus no puede reinfectarse, pero ¿en qué momento puede darse la reinfección? Se puede reinfectar, pero en una proporción muy, muy baja, que es lo que comentaba Nuño. Pero lo importante es la edad. Lo que se ha visto es que las personas mayores de 65 años, su sistema inmunitario está ya un poco deteriorado, se conoce como inmunosenescencia, y tienen un sistema inmune que no les protege completamente. Se han hecho varios estudios, el que ha comentado Nuño en Dinamarca, pero también ha habido otros estudios en Estados Unidos, también en Qatar, en otros sitios, y lo que se observa es que claramente hay que vacunar. Sabéis que se comenta que las personas que ya se infectaron se deben de vacunar pasados 6 meses, porque los anticuerpos están durante ese tiempo, y pasados esos 6 meses deben de recibir una sola dosis si son menores de 55 años. Si son mayores, deben recibir las dos. Sí. Y eso es muy interesante porque nos permite ahorrar dosis, tener más para dosis otra gente, en un momento claro, como este que todavía no están llegando. ¿Y una reinfección puede ser más grave que la primera vez que has pillado la enfermedad? Lo que se está viendo es que suelen ser mucho más leves, porque ya tienes parte de la inmunidad, a lo mejor no toda en su potencia máxima, pero normalmente las reinfecciones suelen ser más leves y a veces incluso totalmente asintomáticas. O sea, la persona no sabe que ha vuelto a pasar el coronavirus. ¿Y puede contagiar también, igual que con la primera infección? Sí, se puede contagiar tanto una persona que se reinfecta como una persona vacunada. Porque las vacunas, y esto yo creo que es importante decirlo, las vacunas protegen de la enfermedad, también de las secuelas y por supuesto de la muerte, pero no son esterilizantes. Esto significa que una persona puede tener el virus en su garganta, en su nariz, puede contagiar, aunque en menor medida que una persona normal que no haya estado vacunada previamente. ¿Por qué? Porque la carga viral suele ser más baja. Por eso hay que seguir manteniendo las medidas de protección. A pesar de que vaya aumentando el número de vacunados. A pesar de hasta que no haya un número muy alto de gente que esté vacunada. Porque las personas vacunadas las pueden seguir contagiando. ¿Vale? ¿Cuánto es un número muy alto de gente que esté vacunada? Inicialmente por el ratio de infección de este virus se hablaba en torno a un 70%. ¿Qué ocurre? Que al surgir nuevas variantes que son más contagiosas, como la variante británica, se está estimando que habrá que incrementar. Por lo menos estaremos en torno a un 80% para estar cubiertos. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci
que es un inmunólogo que ha sido pues el que está hablando con los presidentes, pues inicialmente... Bueno, sobre todo con el último, con el anterior no hablaba mucho. Con el anterior no hablaba mucho. Pero cada charla que da va incrementando el porcentaje de personas. Lo que se quiere es tener a la mayor parte de la población. Sabéis que las vacunas ahora en principio no se pueden poner ni en niños ni en adolescentes, porque no se han estudiado en ese grupo. Pero ya se están ahora estudiando en niños y seguramente que en cuestión de unos meses es muy posible que se apruebe también para utilizarlo en niños. Claro. La otra gran incógnita, Nuño, los asintomáticos. Nos hemos cansado de hablar de los asintomáticos. Los asintomáticos, sí. Y ¿cuánta gente es asintomática? ¿Cuánta gente hay allá afuera que ha pasado el virus, la infección y no lo sabe? Claro, pero eso ¿cómo se puede saber? Claro, ¿cómo se puede saber? Más allá de aquellos test que hicieron periódicamente, ¿cómo se puede saber? Pues la verdad es que es difícil. Hay varios estudios que se han hecho, por una parte, o a personas que les han hecho PCRs y les han preguntado, y si son PCRs positivas, les han preguntado, ¿y usted ha tenido síntomas? ¿No? Y lo que pasa es que a veces se lo preguntan pasado un tiempo y a veces las preguntas que les hacen es, ¿ha tenido usted fiebre, dificultad respiratoria? Y a lo mejor no han preguntado, pues, ¿tuvo usted diarrea, cansancio? Y a lo mejor ya no se acuerdan. Entonces a veces es difícil y muchas veces cuando se miran los artículos es difícil comparar unos con otros. Pero bueno, los estudios en general muestran que nuestro sistema inmunitario está ahí y es potente. Y entre un 80 y un 85% las personas son o asintomáticas o con síntomas muy leves. De esto que digo, pues cansancio, pues sensación de a lo mejor pérdida de olfato, diarreas, pequeños síntomas. Puede haber en torno a un 15% ya de personas que ya desarrollan cuadros más moderados y solamente un 5% de personas críticas. Entonces, esto es muy buena noticia. El sistema inmunitario funciona en la mayor parte de la gente. Y este sistema inmunitario, puede hacer también que haya gente que sea o que tenga más facilidad para contagiarse y gente que no tenga tanta facilidad. Eso depende del sistema inmunitario de cada uno. Sí, y el sistema inmunitario de cada uno tiene muchos componentes. Uno, que es lo que hemos comentado, la edad. Sí. La edad avanzada es uno de los factores más críticos para esta enfermedad. También se ha visto el sexo. Los hombres se infectan parecido a las mujeres, pero la infección suele ser más grave y hay mayor muerte en hombres. También factores genéticos. Puede haber enfermedades de base, inmunodeficiencias, y de hecho se han estudiado algunos casos pues, de hermanos que han fallecido porque tienen algún defecto genético del sistema inmunitario. Y luego también cómo esté el organismo en su conjunto, si hacemos deporte que sea moderado, una nutrición adecuada. Olvidémonos de los alimentos superfuncionales y de los superalimentos. No, un organismo sano va a tener un sistema inmunitario sano. Ejercicio moderado, una nutrición adecuada, dormir bien, poco estrés. Bueno, pues todo lo que... Ahora mismo me acabas de hundir. No nos está definiendo. ¿Querías preguntar algo? No, yo iba a decir eso, que no sé hasta qué punto el tema de los asintomáticos es la parte de que está debajo del mar del iceberg. Es decir, hasta qué punto ellos han sido los que han estado propagando el virus sin realmente tener síntomas, pero tienen algo de virus y lo pueden pasar, o por el contrario tienen poco virus en las vías respiratorias, con lo cual son menos contagiosos. Pues yo creo que uno de los problemas que hubo es cuando China inicialmente habló de la pandemia, hablaba siempre, si recordáis, de que la persona tenía que tener fiebre y dificultad respiratoria. Y ese ha sido uno de los mayores problemas, a mi manera de ver, de la extensión de la pandemia. Se minusvaloró muchísimo las personas asintomáticas. Y ese ha sido uno de los problemas, porque estas personas pueden contagiar, la carga viral es parecida, podría ser un poco menor en algunos casos, que en los casos graves sí que tienen mayor carga viral, pero claramente se está viendo que de las personas con PCR positiva, el 80% de ellos no tenían síntomas. Pero ¿esto cómo se puede controlar? Haciendo pruebas a todo el mundo, prácticamente todos los días. Claro, lo que habría que hacer es esto, el aislar cuando conocemos a una persona positiva, aislar rápidamente a esa persona. ¿Qué pasa? Que cuando ya se ha extendido a nivel comunitario ese confinamiento y el búsqueda el rastrear a los contactos cada vez se va haciendo menor. Pero sí, la manera sería
buscar lo más posible. Bueno, ahora vacunar. Sí. Ahora es que no hay nada más importante. Que, por cierto, todas las dudas que genera la vacuna de AstraZeneca son fundadas. A mí me parece bien que cuando surge una alerta, que la Agencia Europea, con su sistema de farmacovigilancia posterior, haya, temporalmente algunos países lo paralizaron, como España, se analice. Yo creo que eso nos da seguridad, porque han visto qué es lo que está pasando, han visto que no hay una relación causal, que los casos que se han detectado de trombosis venosas son muy raras, pueden incluirlo en el prospecto. Y claramente el beneficio que tienen las vacunas con respecto a los riesgos es muy superior el beneficio que los riesgos, que son mínimos. Y también tenemos que tener en cuenta que la población general se enferma. Claro. Pero, es que yo creo que el problema aquí es que estamos haciendo un seguimiento en directo de los efectos. Yo no sé si hiciéramos un seguimiento en directo de los efectos de la vacuna de la gripe, por poner una vacuna, que no lo sé. No sé si nos encontraríamos también con casos de reacciones adversas. Claro, el problema siempre tienes que comparar cuáles son las enfermedades que habitualmente tiene la gente con respecto a las que están teniendo entre las personas vacunadas. Y lo que se ve, pues que hay personas con trombosis, personas con parálisis facial, como la que yo tuve el año pasado, que si me hubiera vacunado ahora... Dirían la vacuna. Claro, hubiera dicho la vacuna. Y no. Hay que intentar disociar. Hay veces que hay asociación temporal y otras veces, si verdaderamente está causado, pues es igual que muchos fármacos que ponen en el prospecto, pues produce, por ejemplo, los anticonceptivos producen trombos, la aspirina puede producir hemorragias digestivas, cualquier fármaco que miréis el prospecto, que no mucha te lo gente... tomas. No te lo tomarías. Bueno, pues las vacunas es el procedimiento médico más seguro. Se ha estudiado en miles de personas. Ahora ya llevan millones de personas vacunadas. Y la probabilidad de un efecto adverso es bajísimo, comparado con cualquier otro fármaco de lo que podamos pensar. Sí, yo creo que aquí el problema es la sobreinformación. Claro, yo creo que es el seguimiento en directo que hacemos de las cosas. Claro. Como la mayoría no entendemos cómo funciona la ciencia, por primera vez la estamos siguiendo en tiempo real, nos damos cuenta pero que... por eso me parece muy importante intervenciones como las de África. Es alucinante, hablando de lo que decía África, que un 100% de efectividad a la hora de salvar una vida. Todas las vacunas, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de BioNTech, 100% salvando vidas. Es decir, no vas a tener COVID grave. Me parece muy interesante lo que dice África, de que lejos de asustarnos, lo que tiene es que tranquilizarnos que se haya parado temporalmente, porque es como extremar la seguridad extrema. Te da todas las garantías. Si recordáis, ya pasó hace ya meses, cuando empezaron los ensayos clínicos, se pararon varios ensayos clínicos. Sí. Yo sé que somos todos unos ansias, que la sociedad está muy ansiosa, pero es lógico, tú le pones un tiempo en el calendario, decir, a partir de aquí yo creo que esto vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. A ver, yo soy optimista en el sentido de que como las vacunas, como comenta Nuño, protegen del 100% de la enfermedad grave, uno de los mayores problemas que estamos teniendo es la alta mortalidad y la hospitalización. Esto, conforme tengamos a las personas mayores de 65 años vacunadas, vamos a disminuir esa presión hospitalaria. Y eso es muy buena noticia. Bien, para disminuir lo que es verdaderamente la pandemia y los contagios, vamos a necesitar mucho más tiempo. Vamos a necesitar, lo que comentábamos antes, muchas más personas vacunadas en poco tiempo, porque si no pueden surgir nuevas mutaciones del virus, pueden surgir nuevas variantes que hace que las vacunas puedan perder parte de su eficacia. Otra buena noticia es que las vacunas actuales han demostrado que protegen frente a estas variantes. Pueden desarrollar a lo mejor menor número de anticuerpos protectores, pero ahí está también la memoria de los linfocitos T. El sistema inmunitario es muy complejo, tiene varias patas, tiene varios brazos y tenemos la inmunidad innata que hace su efecto, los anticuerpos, pero también tenemos a los linfocitos T. Hay un trabajo muy interesante en el que demuestra
que las personas vacunadas y también las personas infectadas desarrollan memoria de linfocitos Lo T. comentamos aquí hace un par de semanas. Lo vamos a tener que dejar aquí, África, pero cada vez que queramos poner el pie en el freno, hacer un reset, te llamamos. Muy interesante. Para que nos sigues contando, ¿a que sí? Sí, muy interesante y muy necesario. Exacto. Pues África González, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Chicos, África. hasta la semana que viene. Bueno, yo a lo mejor no estoy la semana que viene, pero bueno, vosotros sí tenéis que estar aquí. Estarás en Twitter, ¿no? La semana Estaré que en viene. Clubhouse. Si acaso me conectaré a un Clubhouse. Hasta luego. Hasta luego. Las cosas no andan. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? Llevamos ya varias semanas con Murcia en la primera plana informativa. La moción de censura en Murcia, que se votó la semana pasada, fracasó, pero el tablero político no se ha quedado como estaba, ni mucho menos. El Partido de Ciudadanos, la Comunidad de Madrid y hasta la vicepresidencia del Gobierno, una de las vicepresidencias del Gobierno, han terminado siendo afectados por un movimiento político que empezó en una comunidad autónoma, en la región de Murcia, que no suele estar en los titulares de los informativos. Bueno, este programa, hoy por hoy, ya estuvo en Murcia a finales del mes de octubre y ahora vamos a volver a mirar a Murcia, pero lo vamos a hacer desde nuestra sección semanal de lengua, porque le hemos pedido a Lola Pons, historiadora de la lengua de la Universidad de Sevilla, que nos hable lingüísticamente de Murcia. ¿Cómo se habla allí? ¿Qué distingue al español murciano de otras variedades del español? ¿Qué tal, Lola? Buenos días. Buenos días. A ver, Lola, en Murcia se habla español, sí, pero ¿el murciano, lingüísticamente, qué es? El murciano es una variedad, es el español hablado en Murcia, una variedad de español que consideramos que forma parte de esa gran familia de variedades que es el español meridional, el español del sur, que va desde el extremeño al andaluz, el canario, y el murciano es una variedad reconocible dentro de todo ese grupo de hablas, ya que por su historia tiene características propias. ¿Y cuál es esa historia? ¿Cuál es la historia lingüística de Murcia? El Reino de Murcia fue históricamente una entidad mayor a la de la Murcia actual. En el siglo XII fue una taifa musulmana, además una taifa muy floreciente, y tras esa etapa árabe Murcia se incorporó a los reinos cristianos en 1243 con Fernando III. Y ese reino de Murcia era muy relevante estratégicamente porque era la salida de Castilla hacia el Mediterráneo. De hecho, Cartagena era, junto con Alicante, un puerto importantísimo. Y Murcia fue repoblada sobre todo con gente del este peninsular. Bajan catalanes, bajan aragoneses, bajan navarros a repoblar Murcia. Y eso hace que en zonas concretas de ese reino de Murcia se llegara a hablar, junto con el castellano, el aragonés o incluso algo de catalán. Por eso es una zona muy rica de influencia, porque está en esa impronta aragonesa y catalana, y por otra parte Murcia mira a la Andalucía oriental de Almería o Granada. Aterrizamos un poquitín esto que estás diciendo. ¿El murciano, por ejemplo, tiene palabras y formas que han llegado desde Aragón o desde Cataluña? Sí, esa es una influencia hoy muy desdibujada, pero la vemos, por ejemplo, en los nombres de lugar, en eso que llamamos topónimos, por ejemplo, nombres de lugares costeros murcianos que vienen del catalán, son cosas como, por ejemplo, Calarreona, que es una zona cerca de Cabo de Palos, Calblanque, Isla Grossa, en la Manga, Calamejana, que fue Calamillana, o La Chapineta, una playa de Cartagena, y se ve también en el vocabulario, ese pescadero al que llaman pescatero, con esa T como en catalán, o incluso en algunas zonas rurales se localizó el paso de L inicial, por ejemplo, pensemos en la palabra letra, ¿no? Sí. L inicial que pasa a Elye, por ejemplo, lletra. O un fenómeno que es aragonés, que es la aparición de, por ejemplo, una C en lugar de una G, o sea, consonantes sordas intervocálicas. Cocote por cogote, acachar por agachar. ¿Y eso del panocho, Lola, qué es? El panocho es una recreación literaria, folclórica, del habla murciana. Se difundió a partir del siglo XIX, sobre todo, pero eso no es un retrato fiel ni exacto, tampoco creo que aspirase a serlo, de la realidad lingüística de Murcia. No era la forma de hablar de los murcianos, sino una
recreación de cómo hablarían la gente de la huerta murciana, una recreación que hacían los folcloristas, a veces confundiendo lo murciano con lo vulgar. Por eso decimos que el panocho no es el murciano. Ahora bien, esa literatura, esas coplas escritas en panocho, pues tienen una parte de vocabulario que sí que es genuinamente murciano, claro. ¿Y actualmente qué caracteriza el español de Murcia? Y bueno, es un español muy diverso internamente, porque no es lo mismo el altiplano que, por ejemplo, otras zonas. Hay rasgos generales, pensemos, por ejemplo, en el yeísmo, calle y no calle, paso de RAL. En algunas zonas hay seseo del tipo zapato. Hay también mucho léxico particular. Piensa que, por ejemplo, las judías verdes en Murcia son bajocas, las patatas en la huerta pueden ser llamadas crillas, la coliflor es la pava, que esto es divertidísimo, parella significa rodilla. Esto de hecho viene incluso en el diccionario de la Real Academia, aparece para otro diccionario. Después los murcianos usan, como pasa en Aragón, como pasa en La Mancha, como pasa en Almería, el diminutivo en ico. De hecho hay pueblos murcianos que se llaman almendricos, por ejemplo, ¿no? Está entre Lorca y Águila. Y a veces ese ico cambia la posición del acento. Me explico, estoy cansada, ¿no? Vamos a ponerle un diminutivo. Estoy cansadica, pues se puede decir estoy cansaica. Me voy una temporaica a descansar. E incluso a veces ese ico se hace icho, zapaticho, puchericho, burricho, aunque esto ya es un rasgo más en declive. Y antes mencionabas algunos nombres de lugar murcianos. A mí me llama la atención la localidad murciana que se llama Mula. Mula, pero no es mula del animal. ¿Ah, no? No. Esto es del latín mola, que significa cerro. Tampoco Caravaca, por cierto, que también está en Murcia, tampoco tiene nada que ver con el animal, aunque hoy se parezca mucho a esa forma. Car es una forma no latina, es prerromana, aparece mucho en los nombres de lugares, secar, y car era piedra, o sea, no es la cara de una vaca. Por cierto, ya que estamos hablando de topónimos y demás, el gentilicio de murciano, además de murciano, puede ser un nombre precioso, que es deitano. Deitania era una provincia de la división territorial de los romanos y más o menos Deitania coincidía con la actual Murcia. Y veo que Murcia nos dice mucho, ¿no?, de su historia simplemente mirando su mapa. Mirando su mapa y también mirando los mapas del mundo, porque estaba esa costumbre que tenían muchos españoles de cuando salían de España, iban a colonias españolas, fundaban pueblos con el nombre de su lugar de origen. Entonces hay una Murcia en Filipinas, hay una Murcia en Costa Rica, hay una Murcia en Bolivia, o sea, hay muchas Murcias por el mundo, pero solo nuestra Murcia europea usa pijo como apelativo constante en la conversación, ¿no? ¿Pijo qué hace? Y un poeta para terminar. Pues dentro de la gran tradición poética murciana, un poeta murciano que es Eloy Sánchez Rosillo, con un poema que se titula Haber vivido, que lo leo como un aliento en este momento tan fatigoso de pandemia. Haber vivido en este mundo hermoso inspira confianza. Quien que tenga cierta experiencia del vivir dirá que todo fue un engaño. Si escuchaste al jilguero cantar cuando eras niño, si has tocado la luz, si conociste el amor y el dolor, viste la luna, te dio su sombra un árbol, caminaste solo o con alguien junto al mar o un río, sabes de sobra que es verdad la vida y que somos misterio, que es misterio cuanto ha existido o es o existirá. Qué bonito. Lola, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Alguna vez se han parado a mirar cómo se mueve en el cielo una bandada de estorninos? Bueno, pues así es como como un equipo español, como estoy hablando de pequeños, todo me va a parecer pequeñito para irte. No, un gran equipo español ha conseguido que se muevan millones de nanorobots en la vejiga de un ratón. Suena a cuento infantil de ciencia ficción, pero es tecnología. Jaime García Cantero, el gran Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Por comparación, la miniaturización ha sido una de las tendencias más importantes en el desarrollo tecnológico desde mediados del siglo XX. Sin duda. Pensemos que el primer ordenador, el ENIAC, que es del año 45-46, la Primera Guerra Mundial, era un ordenador que estaba en una sala enorme de 160 metros, que ocupaba entera, que pesaba 25 toneladas y que en su interior, como estaba cableado, todavía era con cables, había cientos de kilómetros de cables, ¿no?, uniendo las piezas. Hoy todos tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo que es 1 millón de veces más potente que ese ordenador y que ocupa miles de veces más pequeño. Un tamaño muy pequeño y sobre todo en el que casi todo es pantalla, porque todo va hacia ser más pequeño, menos las pantallas, que todos conocemos a alguno que en esta pandemia se ha vuelto loco con las pantallas en casa. La
la cultura pop lleva mucho tiempo imaginando que nos reducimos. Por ejemplo, en el año 89 con un clásico del cine infantil. Diane, tengo que decirte algo muy importante. ¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos? Pues sí, lo saben. Eso es fantástico. No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido. Y también a los de los Thompson. Son así de pequeños, los he tirado a la basura. He encogido a los niños. O en 2017 una visión futurista de Alexander Payne con Matt Damon, Una vida a lo grande. Ese es Dave Johnson. Hola a todos. Y Carol, no tenía pinta de ser de los que se hacen pequeños. Menguar te quita un montón de presión. Y estás cambiando el mundo. ¿La chorrada de salvar el planeta? Sí. Te reduces para salvarte a ti mismo. Vivimos como reyes. A ver, Jaime, está claro que nosotros no podemos reducirnos a nosotros mismos, pero sí podemos ir haciendo más pequeñas todas aquellas cosas que fabricamos. El ahorro de materias primas es el principal beneficio de esta miniaturización. Bueno, es uno de los beneficios, es un poco el que proponía esta película de Alexander Payne, ¿no? En el que se van a vivir a casas muy pequeñas, pero como ellos son diminutos les parece una mansión, ¿no? Él, juega un poco a esa provocación, pero hay varias líneas en las que la ciencia y la tecnología están trabajando en esto que llamamos la nanotecnología, ¿no? El ámbito de lo muy pequeño, de lo diminuto. Uno de ellos que hemos hablado ya aquí, que tiene que ver con lo cuántico, en esas escalas tan infinitesimales, tan pequeñas, las leyes físicas, ya lo hemos hablado aquí, son diferentes. Se puede trabajar con materiales y se puede trabajar con tecnologías cuánticas, que parece que es uno de los grandes cambios que veremos en el futuro. Pero aparte de todo esto, y quizás antes, veremos las aplicaciones biomédicas, como la que vamos a conocer hoy, ¿no? Hacer dispositivos tan pequeños que son muy poco intrusivos, entonces pueden estar dentro de nuestro cuerpo como implantes o como soluciones médicas que pueden pues dar remedio a algunas enfermedades de las que hoy padecemos. Entonces hay muchísimas aplicaciones hoy en este ámbito de lo nanotecnología, ¿no? O el ámbito de lo muy pequeño. Vamos a conocer una de ellas porque, como dice Jaime, décima parte de 1 milímetro y 350 nanómetros es el tamaño de los millones de nanorobots que el equipo de Samuel Sánchez, investigador de ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ha introducido en la vejiga de ratones. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Antes que nada, ¿por qué hace falta meter tantos nanorobots? ¿Por qué hace falta? Porque, bueno, en el campo estábamos hablando de la nanotecnología y en su aplicación en la medicina. Se sabe que, bueno, si hacemos una cosa tan pequeñita, una sola no va a tener una función. Entonces, para tratar un tumor se calcula que necesitamos millones de nanopartículas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estudiar este movimiento colectivo, por eso necesitamos meter dentro de la vejiga pues varios millones de ellos, ¿no? Como bien decías, cómo se mueven los pájaros o los peces. ¿El movimiento sería lo mismo? Yo hablaba antes de las bandadas de estorninos. ¿El movimiento sería lo mismo? Pues esto es una pregunta que también nos tenemos que hacer aún, ¿no? Es que simplemente lo hemos visto, que ya ha sido algo alucinante ver que se mueven colectivamente. Ahora esto se abre todo un campo nuevo de entender cómo se pueden mover, cómo se pueden dirigir y cómo podemos usar este movimiento colectivo, ¿no? Este movimiento del fluido y el movimiento de los nanorobots. No lo entendemos aún. Y esto va a llevar años. Y para que entendamos de lo que estamos hablando, yo la primera, y después los oyentes, cuando pensamos en la palabra robot, claro, estamos pensando en una máquina. Entonces, si dices nanorobot, pues debe ser una máquina muy, muy pequeñita. Pero estos nanorobots en realidad son fabricaciones químicas. Sí. ¿De qué está hecho esto? El robot, bueno, es como una pelota, ¿no? Yo a veces me gusta, si me permites comparar, estabas hablando de los tamaños. Yo antes hice unos cálculos de si miniaturizáramos la Tierra al tamaño de una pelota, por ejemplo, una pelota de pádel, que acá está muy de moda, ¿no? Si esta pelota de pádel la miniaturizamos lo mismo que hemos miniaturizado la Tierra, tendríamos nanorobots. Es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Imagínate la comparación entre la Tierra y una pelota de pádel. Entonces, esto está hecho de dióxido de silicio. Este material es material muy común, están en los cristales, en la arena de la playa, de dióxido de silicio, pero si lo haces a escala nanoscópica, y lo hacemos con una síntesis química, no es totalmente biocompatible, por lo tanto, cuando lo inyectamos en el cuerpo no tiene ningún efecto secundario ni es tóxico. O sea, es interesante cómo cambian las propiedades, ¿no? Que estabais hablando ahora mismo, de la materia cuando cambia su tamaño, cambia su estructura, y esto es, como decía, es como una pelotita, ¿no? Que tiene mucha rugosidad alrededor, que le puedes anclar lo que tú quieras, puedes poner fármaco dentro, y podemos jugar mucho con este material que es mesóporo. ¿Pero cómo lo manipulas esto? ¿Cómo manipulo? ¿Cómo lo dirijo? Sí. ¿Cómo haces que haga lo que tú quieres que haga?
Vale. Entonces, estas pelotitas, estos submarinos, de hecho también lo comparamos con este viaje alucinante, ahora que habláis de ciencia ficción, sí. ¿no? No nos podemos miniaturizar nosotros, y lo que digo en algunas de mis charlas, pero por suerte podemos hacer cosas pequeñitas. Esos submarinos que se querían inyectar en el cuerpo es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? A través de reacciones químicas también. En esta pelota le vamos a poner un motor, ¿no? Este submarino se va a mover con una propulsión, y esta propulsión viene de la enzima que es la ureasa, que cuando la ponemos en la vejiga, estos nanorobots reaccionan con la urea que está en la orina. Entonces nosotros pensamos, ostras, vamos a coger, si necesitamos un combustible que lo tenemos en nuestro cuerpo, que es la orina, vamos a buscar un motor que utilice esa energía química que está en la orina y la convierta en energía mecánica, que es el movimiento. Entonces hay una reacción química, se mueve el flujo alrededor de esta partícula, y este flujo se expulsa hacia atrás. Imaginamos una vez más, ¿no? Un torpedo o un, ¿verdad? Entonces hace un chorro hacia detrás y la partícula se mueve hacia adelante. ¿Qué es lo interesante aquí, o lo único? Que es, bueno, hace unos años ya vimos cómo se movía una, pero ¿y por qué? ¿Y cómo se mueven todas juntas, ¿no? ¿Cómo podemos dirigirlo de un lado para otro? Dentro del cuerpo, en vivo, no lo demostramos, no lo hemos visto. Sí que ahora mismo ponemos anticuerpos, que es lo que hace cuando todos estos nanorobots están llegando a la célula cancerígena, al tumor, se queda, lo reconoce y se quedan anclados ahí. Lo que hemos visto es que, esto ya no es en este artículo, sino que estamos trabajando en paralelo, avanzando un poco a las siguientes preguntas, ¿no? Generamos el tumor y conseguimos que cuando llega el tumor se acumule ahí, ¿no? Gracias a estos receptores, ¿no? Pero si la urea me dices que hace el papel de combustible, entonces esto solo serviría para los tumores de vejiga. No, porque esto es, pues, bueno, ¿dónde queremos aplicarlo? Y estamos trabajando también en paralelo. Hay tumores como el de mama o el de pulmón, en el que cuando inyecta el fármaco hay muy poca difusión, porque el medio es muy viscoso. Entonces vamos a entender, hay dos cosas. Primero, la propulsión, que evidentemente decía antes, ahora con la urea. Y lo segundo es que esta reacción química, lo que también hemos visto es que ayuda a hacer más líquido el medio donde se va a mover. Entonces, si llegamos a un tumor que es muy sólido, empezarán esta tropa, ¿no? Esta tropa de submarinos o de robots empieza a interaccionar con el medio y a hacerlo más líquido, de forma que o bien el fármaco que lleva el nanorobot dentro va a penetrar a las zonas más profundas, o bien abro ya paso, estoy haciendo camino, abriendo paso al fármaco que puedo inyectar después. Entonces, ¿puedes inyectar de manera convencional? Sí, lo puedes inyectar, inyectar a posteriori, y lo que tendrías que hacer es inyectar este nanorobot con un poco de urea, ¿vale? Que la urea tampoco, a las condiciones que estamos utilizando, también hemos hecho las pruebas y no son agresivas ni son malas para las células, y eso ayudará a hacer más líquido la parte del tumor, ¿no? Y entonces penetrará el fármaco después. Entonces sí que tenemos un par de cánceres más, que fíjate los que te he mencionado, estaba mencionando estos días, que son, bueno, el de mama superado de pulmón, son los dos más comunes, ¿no? A nivel mundial, y el cáncer de vejiga, aunque no es el más conocido, pero es el más caro de curar. Entonces también nos ha abierto un poco de esperanza ahí, porque realmente lo que necesitamos era demostrar que estos nanorobots sirven para algo, ¿no? En los 60 se hablaba de viaje alucinante, ¿no? Los 80, 90 empezaba la nanotecnología. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y estamos llegando ahí que ni lo creemos tampoco. ¿Qué me dices, Jaime? Pues fascinante. Yo ya me quedo con esta imagen del submarino dentro de nuestro cuerpo disparando los tumores, ¿no? No, me parece, y la urea además como combustible. Me parece muy, muy interesante, Samuel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y más allá de los nanorobots, en dispositivos, por ejemplo, tecnológicos, ¿tú crees que se puede ir reduciendo todavía más los tamaños? Por supuesto que sí. De hecho, como decíamos, los teléfonos móviles hoy no son más pequeños porque queremos tener una pantalla muy grande. Porque queremos ver las películas y eso. Se podrían hacer muchísimo más pequeños. De hecho, los procesadores, por la famosa ley de Moore, cada año son más potentes y cada año son más pequeños. Entonces llegaremos a límites infinitesimales, muy, muy, muy pequeños. Quizás el límite está, como volvemos a hablar, estaría en los niveles subatómicos, ¿no? Nos ponía muy buen ejemplo Samuel. Si la Tierra fuera una pelota de pádel, la pelota de pádel sería uno de estos submarinos, ¿no? Pues ese es el límite, que desde luego todavía está bastante lejos. Pues Jaime García Cantero, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Cuántas son las
semanas tenemos una cita con nuestro pasado para recordar cómo y por qué tuvo lugar algo que nos cambió como sociedad. Hemos recordado cómo nos marcaron programas de radio, programas de televisión, revistas, noticias, personajes, discos. Y hoy, para saber por qué somos como somos y para recordar cómo éramos, conjugamos de nuevo el pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, ¿qué tal? Hola, Ángels. ¿A qué tiempo regresamos hoy? Al 7 de septiembre de 1981. Y empezamos por la tercera persona del singular, ella. Ese día, en el juzgado de primera instancia de Santander, Julia Ibars obtuvo la primera sentencia de divorcio. Fue como una lotería, porque claro, media España estaba esperando a que le dieran la sentencia de divorcio. Siempre es un trauma, aunque tú te quieras divorciar, luego te tienes que volver a reprogramar de alguna manera, ¿no? 3 meses antes, el 22 de junio de 1981, sentada frente al televisor, Julia escuchó al por entonces ministro de Justicia de UCD, Francisco Fernández Ordóñez. No tiene, por tanto, sentido la negativa al divorcio basada en la defensa de la familia. A la familia la ha deshecho mucho antes el amor, el abandono, el adulterio o el desamparo. No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. El Congreso de los Diputados aprobó esa tarde la ley del divorcio, gracias a los votos de la oposición, porque los democristianos de UCD votaron en contra. Se exigió la dimisión del ministro y la Iglesia le acusaba de aniquilar la familia. Claro, esta es otra tercera persona del singular, él, el ministro de Justicia. Fernández Ordóñez, que 10 años después recordaba así aquella tarde. Se dramatizó enormemente dentro de la propia UCD, incluso el día de la votación pues estaba claro que se dividió UCD. Hubo una conmoción social, yo creo que ha sido una de las grandes batallas de la democracia española. Conjuguemos la primera persona del plural, nosotros, ¿cómo éramos hace 40 años? Para entender este momento... ¿Qué opináis sobre el divorcio? Es estupendo. Yo, en contra. Yo estoy totalmente a favor. ¿A favor? ¡Divorcio ya! ¡Ya! ¡Ustedes! ¡La sotana se Hay que ver todo lo que lleva consigo esa ley de divorcio. Tenemos que recordar que veníamos del franquismo. Las mujeres eran hijas, esposas y madres, y el matrimonio una institución canónica. Y como la Iglesia prohibió el divorcio, esa unión se prometía hasta que la muerte los separase o el Papa los disolviese, porque solo se podía poner fin mediante el arduo procedimiento de la anulación, siempre previo pago. Padre, tengo un problema muy grande. Mi matrimonio va mal hace tiempo. Yo me quiero divorciar y no quiero dejar de ser católica. Para todas las mujeres, casarse conllevaba una restricción de libertades. Sin el permiso marital, una mujer no podía tener actividad económica, tener un empleo, propiedades o viajar fuera del país. Y la ley también establecía diferencias entre delitos como el adulterio o el abandono del hogar para hombres y para mujeres. Y fuera del matrimonio las dificultades crecían. Claro, no podían volver a formar una familia formalmente y los hijos se inscribían en el registro como ilegítimos. Yo nunca podré decir papá, porque mi madre es soltera. Muchas personas le han hecho sentir vergüenza de algo tan bonito como tener un hijo. ¿Y cuántas mujeres podían vivir solas? A finales de los años 70, solo el 22% de las mujeres españolas adultas habían entrado en el mercado laboral. En 1984 esa cifra aumentó solo al 33% y eso sí, a pesar de las dificultades, a mediados de los 80, el 46% de la matrícula universitaria en España era femenina. Tú necesitabas convencer a tu padre que tu capacidad intelectual comenzaba de clavícula para arriba y que por tanto querías estudiar. Hay que darse cuenta ahora que la historia era muy difícil. Ana María Pérez del Campo. Sí, todavía hoy presidenta de la Federación de Separadas y Divorciadas. Hace 40 años se reunía cada semana con el ministro Fernández Ordóñez, con el que negoció y preparó con las feministas la ley. El divorcio es para todos. ¡Mentira! Eso no lo pueden aprobar en las Cortes. El cine nos enseñaba cómo éramos y cómo cambiábamos. Ese año se estrenaron El divorcio que viene, Qué gozada de divorcio, luego El primer divorcio o Anillos de oro. ¿Y cuál es su especialidad? Divorcios. ¿Cómo ha dicho? ¿Divorcios? Vamos a ocuparnos en tramitar divorcios. Tercera persona del plural, ellos. Claro, cuando los divorcios comenzaron a llegar a los juzgados, lo hacían bajo el brazo de los que comenzaron a llamarse abogados de familia. El primero, el despacho más conocido, fue el de Luis Zarraluki. ¿Quiénes se comenzaron a divorciar? En primer lugar estaban aquellos que esperaban ansiosos la aprobación de la ley, estaban casi en las puertas de los juzgados para, de alguna manera, ya divorciarse. El segundo perfil era el de aquellos
que consideraban inicialmente el divorcio como algo de famosos, algo de ricos, y esperaron un tiempo hasta ver que efectivamente no era así. Luego llegaron los atraídos por la modernidad y por último los que consideraríamos normales, los matrimonios que no funcionaban. Pero aquellos que querían divorciarse debían cumplir unos requisitos. Así, cuando entró en vigor la ley, los divorcios no entraron en tromba en los juzgados, pero algunos y algunas sí pudieron comenzar a decidir cómo querían vivir. Y esta es la segunda persona del singular, tú. El oyente, que nos ha contado sus historias. Bueno, pues yo quería contar mi anécdota, que es que mi marido estaba divorciado cuando me puse con él, y luego cuando a los 3 años, cuando en el año 85 nos casamos, pero ya teníamos 3 niños y tenían mis apellidos, les ponían mis apellidos porque, claro, costaba como madre soltera. Ahora, por supuesto, tienen los apellidos de su padre, pero están escritos con mis apellidos. En primera persona del singular, al otro lado del teléfono, podemos saludar a Mar Lloreda. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Mar, el tuyo fue uno de los primeros divorcios en aquel año 81. Pues creo que después de Julia, creo que en Madrid en concreto, fui yo. Uh-huh. No lo sé exactamente, pero creo por los datos que nos han dado y por eso que sí, que fui yo más o menos, porque mi sentencia fue de octubre y entonces claro, fue casi inmediatamente. También mis peculiaridades personales, yo no tenía hijos, tampoco intervino un fiscal, o sea que fue muy rápido porque no había ni oposición por parte de ninguno de los dos. ¿Tú tenías claro que te querías divorciar, Mar? Yo lo tenía clarísimo, Ángel, porque yo llevaba poco tiempo casada, pero era un matrimonio bastante que no tenía ningún futuro, y bueno, pues yo estaba como loca porque pendiente de todos los días de las noticias, seguíamos al ministro de Justicia, al señor Ordóñez, constantemente, a ver, o sea que es que yo casi estaba como loca porque yo no quería permanecer en eso, en esa situación ni un día más del divorcio. Mari, ¿y tu entorno qué te decía? Porque claro, estamos en el año 81, o sea, tú cuando le dices a tu familia, me quiero divorciar. Pues mira, ahí hay dos. Yo encontré en mi familia, mi familia más cercana encontré un apoyo incondicional, muchísimo. Yo me asombré que mis padres, que también venían pues te imaginas, ¿no? Pues de una educación bastante conservadora, lo vieran hasta bien, porque me vieron sufrir, porque me vieron pasar por situaciones bastante incómodas, y ellos no pusieron nada, no se opusieron, y al revés, a mí me dieron todo el apoyo posible. Otra parte, pues mira, ahí sí es verdad que hay parte de la familia, que más conservadores, que hay, pues, no sé, como si me rechazaran un poco, y esto lo que ha hecho, esto es de personas la verdad que allí sí que tuve bastante reticencia, pero bueno, lo importante fue la familia más allegada. Y luego, pues a nivel laboral, pues no lo pude cacarear. Eso yo se lo comentaba a tu compañera, que me da mucha rabia, ahora me da mucha rabia con mi conciencia de ahora no haberlo a los 4 vientos, haberlo expresado mi alegría. Pero era un ambiente laboral, no sé, una chica tan joven. Es que yo tenía 25 años. Mira, Mar, déjame que te presente a otra primera persona del singular. Ella es Cristina Almeida. Ella sabe también perfectamente cómo nos cambió esta ley. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, porque yo también... Yo soy de noviembre del 81. O sea que vamos una detrás de otra. Ahí está. Porque tú, Cristina, ¿cómo te cambió la vida? Primero, como abogada, como feminista, como mujer divorciada. Es decir, tú ahí tenías muchos papeles. Ya, pero todos los papeles me los hacía yo, que ya era una cosa importante, ¿no? Y sobre todo el mayor papel es que cuando una cosa no funciona, tomas una decisión. El problema es que te lo impida la ley, porque yo separada ya estaba. Nos habíamos ido, ahí te quedas o allí me voy, porque no había otra forma de separarse. Entonces, para mí era un hecho que ya estaba divorciada, pero el problema que no consigues con el matrimonio. Yo tenía un problema con los gananciales, porque como
cuando te casas, si Claro. no haces capitulaciones, Claro. todo va a gananciales. Sí, sí. Yo cuando estoy separada no me podía comprar nada porque iba todo a gananciales, entonces te sientes. Luego, claro, en el 75, que fue lo más importante que pasó, porque se quitó el permiso matrimonial y todo eso, y se pudieron hacer capitulaciones. Yo ya entonces hice capitulaciones matrimoniales con el que era mi pareja, Sí. mi marido. Sí. Y entonces ya me podía yo manejar. Tú llevaste tú misma tu caso. Claro, yo he tenido 2 divorcios, el primero, que fue cuando salió la ley y que ya estaba separada, y lo pude llevar porque las personas que acreditaran que llevaban 2 años separados, podía, o llevabas 1 año con haber iniciado una demanda de separación eclesiástica que no se le aconsejaba a nadie, y entonces yo pude presentar directamente el divorcio, porque si no, tenías que ir primero a la separación y al año de la sentencia ir al divorcio, en esa primera Porque ley. en ese lapso de tiempo que pasó, porque tú recordabas antes, decíamos, ¿cuántos años hace de esto? 40, y tú decías, no, 90, porque la primera ley de divorcio es del 30, ¿de qué Ahí año? está, del 31. Del 31. En ese Cuando la tiemp- República... en De ese la tie- República. Claro, en ese tiempo que pasa, que no está, es decir, durante la dictadura, ¿qué pasaba cuando uno se quería Nada. separar? Se iba o te quedabas, porque si tenías que hacer una separación eclesiástica, bueno, era someterte a un 3er grado. O podía hacer una nulidad, pero eso solo lo podían hacer los ricos, porque además tenían que estar de acuerdo, se inventaban antes de casarse que no estaban de acuerdo con el matrimonio, que iban obligados, y cuando ya se quería, sacaban esto para la nulidad. Es más, aquí se daban situaciones, te cuento una anécdota, que en el Hotel Mindanao venía un obispo del Congo, que como también tiene jurisdicción para la rota, pues entonces se ponía en el hotel, venían los abogados con la sentencia de nulidad hecha, pagabas 300.000 pesetas y te sellaban la O sea, sentencia. un obispo, perdón un momento, voy a parar aquí, un obispo del Congo anulaba tu matrimonio. Sí, sí, porque como eso, la iglesia era universal, pues la rota es universal, no es como el abogado de Madrid que tenía que ser de Madrid, ahora ya puede ser de muchos lados. Entonces, era esto, y entonces era un negocio que luego anularon muchas de esas. Y pero- decía ahora Mar una cosa, ¿no? Decía, una cosa que me arrepiento es de no haber cacareado en ese momento que me había divorciado. Claro, la sociedad española en ese momento, asumir el divorcio era todavía ahora es lo más normal del mundo, pero era muy complicado, ¿no? Más bien era la hipocresía social que había, porque en el fondo lo azuzaba por la iglesia, los del PP, que todos se oponían, que entonces era Alianza Popular. Pero Y que entonces- luego todos se divorciaron. Anda, perdónate, como, que- fíjate el Alvarecaco, como Sí, decía, fíjate, y es que como eso- decía miren eso, Felipe, para una cosa graciosa que dice, que fue, dice, estos se oponen siempre al divorcio, pero luego son los que más la usan. Claro. Porque es Sí, pero- verdad que hay tantos divorciados, todo tal, pero Claro. había El que aborto pasaría prohibir igual. Claro. a todos los demás. ¿Tú, Mar, te volviste a casar? Yo sí, me volví a casar y en el 80 y el 89, el 88. Pero también como anécdota te contaré que como a Cristina a mí me llevó el divorcio mi actual pareja, que fue el abogado, que me llevó. O sea que quedó todo. A ver, un momento. un También voy a parar aquí. ¿Te Pero casaste, además, te casaste él con el era- abogado que llevó que tu me divorcio? que me llevó a mi divorcio, efectivamente. Es que Con al lo que le cuentan más cosas, ¿verdad? Y al final, Sí, bueno, pues te cae cari- bien. O te casas No. con un amigo de la Es que infancia. llevaba, él fue de los primeros, junto que, pues bueno, hizo mucho derecho de familia, y bueno, pues entonces ahí se dijo, bueno, pues venga, otro más, venga, vamos a hacerlo. Y para mí fue rápido, y estuve, ya te digo, muy apoyada. Sí. Yo no puedo contar un drama porque no fue así. Entonces, bueno. Mar decía que, bueno, decía Mar, yo no tenía hijos, tú, Cristina, Claro, yo tampoco tenías hijos, pero No, con la ley de divorcio, para aquellos que tuvieran hijos, Cristina, ¿qué más se consiguió? Bueno, pues, mira, lo primero que nos hemos acordado, ¿qué pasó con Franco? Porque de repente decretó nulo todos los divorcios que se habían hecho en la República y Mis volvió abuelos. a dejar casado con las anteriores. Entonces se armó un follón. Los Sí. hijos no se sabían, las pensiones de viudedad de los caídos en la guerra se la pagaban a otra viuda que no era la viuda. Bueno, tremendo. Pues ahora, con el divorcio y con los hijos, el problema es la pelea. Si es mutuo acuerdo, lo puedes hacer rápido. Claro. Segundo, ya no hay causas. En esta primera ley que sale en el 81, había causa del divorcio, la infidelidad, el abandono familiar, el abandono. un montón de cosas. Entonces, tenías que buscar uno malo
y entonces era más complicado, porque en las parejas uno puede ser el más malo, pero en fin, que... Mar, cuando decía ahora Cristina lo de cuando Franco llegó que anuló todos los divorcios, ¿has dicho mis abuelos? Mis abuelos se casaron en la República y tuvieron también el mismo problema. Claro. Que cuando llegó la anuló los matrimonios civiles. Anuló sus matrimonios civiles y tuvieron que volver a casarse, o no lo sé, porque realmente yo en ese tema tampoco he indagado mucho. Sí, pero yo he vivido... No es que me importase, pero vamos, pero ellos se casaron con la República, se casaron y yo no sé si... Hombre, mis padres, mi madre tiene los apellidos de mis abuelos y no han tenido ningún problema. Me imagino que eso se arreglaría luego. No sé, le darían opción... Bueno, se casarían como podían en la iglesia. Se casarían como, claro, efectivamente. Claro, como muchos. Pero al ser... No sé si la iglesia aceptaría, no sé, siendo... Sí, como, te casaban, pero vamos. No sé, bueno. Y luego he dicho, ahora cuando presentaba el tema he dicho otra cosa, ¿no? Que es la participación, estamos hablando del 81, la participación de las feministas en la elaboración de la ley. Claro, porque nosotros, aquí el movimiento feminista, cuando adquiere mayor fuerza, es a partir de los 70, en el 75, aunque antes ya íbamos hasta el 8M, que íbamos 4, pero íbamos, y a partir de entonces era fundamental, porque no se había logrado meter directamente en la Constitución. Entiende que se buscarán formas y tal, pero no se ponía el derecho al divorcio. Y entonces se hizo una batalla enorme por el divorcio, claro, como por el adulterio, por todas estas cosas que nos metían, porque si te cuento anécdotas lo que era el adulterio, entonces, tremendas, ¿entiendes? De mujeres que tenían un hijo y ella estaba casada y su pareja era soltera, pues entonces lo ponía madre desconocida, padre tal, porque a ella le habían condenado. Cuando venía y me decía, Cristina, ponme a este hijo a mi nombre, que me ha costado 4 años en la cárcel por adulterio, ser madre desconocida y padre fulanito. 14 años que llevo yo sin poder llamar mi hijo porque es mío. Y entonces le cambiaba todos los apellidos, y se organizaban en los juzgados unos follones entre todos los que yo llevaba a ratificar, que estaba o en el Prado o a partir de los 60 en Fuencarral, que era... Cuando escuchas esto, cuando te escuchas a ti, Cristina, y cuando escucho a Mar, ¿no? Te das cuenta de lo que ha cambiado en este país, lo que ha cambiado yo estoy alucinando con Cristina ahora, porque de verdad, y que todavía hay gente que se niegue a eso, yo no entiendo. Claro, y tú, Cristina, echando la vista atrás, ¿tú crees que lo que se debería haber hecho es suprimir el matrimonio? Bueno, eso yo cuando empezó lo del matrimonio homosexual, digo, ¿y por qué no aprovechamos? ¿Por qué le vamos a dar las mismas desgracias a estos? ¿Por qué no suprimimos el matrimonio para todos y que cada uno viva como quiera? Y entonces no teníamos que hacer otra ley menos problemas. Pero sí, pero bueno, como el matrimonio ya era una institución, parecía que todos apreciaban. Y yo creo que el matrimonio mataba bastantes veces el amor, porque los que vivían a veces sin casarse se casaban y no sé qué pasaba, pero se separaban. Se fastidiaba. Sí, es verdad. Es como una red en la que entrabas y... Mar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recordando nuestro pasado. ¿Con el abogado te fue bien? Pues mira, llevo 40 años con él. Pues eso es lo mejor de todo, porque yo me he casado otra vez. Cristina, si acaso la cosa va mal, por supuesto que me voy contigo para que me lo... No, yo ya estoy jubilada, pero yo me he llevado otro divorcio con el segundo marido. Tú no aprendes. No, porque yo al revés, siempre estoy dispuesta a querer, pero nunca a retener. Eso sí que no. A claudicar nunca, di que no. Un beso, Mar, muchísimas gracias. Hasta luego, Mar. Hasta la próxima. Cristina Almeida, muchísimas gracias. Ha sido un gusto recordar todo ese tiempo. Y que siempre celebramos la renovación. Y que siempre para adelante, nunca para atrás. Y que sin embargo tenemos que celebrar que los 50 años que hemos tenido a Franco nos quitaron todos esos derechos. Muchísimas gracias, un beso. Gracias. My name is Aunt Sarah. Viene Francino acompañado. Muy y buenas. Eso ya sabes lo que quiere decir. Y Roberto, ¿qué tal? Un momento antes de los detectives. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dirías, Marcos? Te lo pregunto concretamente a ti. A ver, qué he hecho mal. ¿Qué dirías que se necesita para cantar un gol así? ¡Ojo! ¡Qué bien, Jonas! ¡Jonas se va de uno! ¡Cuidado, Jonas frontal! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Un gol, 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 gol!
Son los goles del Alcoyano al Madrid, pero no los he puesto para chincharte. No te preocupes. No, mira, esto es cariño. Para cantar estos goles se necesitan pulmones. Y el periodista que los canta tiene 2 pulmones nuevos desde hace 5 años. Es un compañero de Radio Alcoy. Tenía fibrosis quística. Se estaba literalmente muriendo. Y hace 5 años se lo trasplantaron. ¿Y canta estos goles? Sí, canta estos goles. Bueno, el de Alcoyano es muy reciente. El de Alcoyano Madrid. Es de esta temporada. Ha escrito un libro que habla de su segunda oportunidad y le tendremos que tratar en la ventana porque mañana es el Día Nacional de Trasplante. Me encanta. Canta una historia. Canta como el dios es colombiano, ¿eh? Alemania 6, Colombia 1. Ahora, ¿cómo cantaría los goles si hubiera sido del Madrid, Francino? Entonces... Para cantar los del Madrid no te hacen falta pulmones. Tú dices, no hacen falta pulmones. Dices, gol, y ya está, no hacen falta pulmones. He quitado a Romero, que estaba por ahí en medio, para que no se notara la diferencia. Otro. Venga, detectives. A ver. Tenemos una historia pendiente de la semana pasada. Él continuará, que recuperamos esta tarde. Cuando Felipe se encuentra con el asesino de su familia, cree en ese momento que existe como cierta justicia poética porque va a poder acabar con su vida, además sin ser acusado de hacerlo. No preguntamos el otro día, pero no es Felipe González, ¿verdad? No. Vale. Pero a ver, la familia está muerta. La familia está muerta, sí. ¿Y cómo puede acabar con su vida propia? No, puede acabar con la vida del asesino. Del asesino. Del asesino, sí, perdón. Sin que le acusen de haberlo hecho. Salieron tantas cosas la semana pasada, tantas pistas, tantas hipótesis. Sabíamos que no era en un espacio cerrado, pero tampoco estaban en la calle exactamente. Pues no lo sé, hijo. Porque además, si no pudiste resolverlo el otro día, lo vamos a resolver aquí en 30 segundos. Una burbuja. Eso es imposible. Hizo el asesino una ruta muy rara, por ejemplo, fue a Berlín para luego irse a Mallorca. Con PCR negativa. En este caso no. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. La última y nos vamos, y si esto es una pista es muy buena, y además me encanta, Salvador Sobral, ¿no? Arde lo que será. Es decir, mañana Salvador Sobral estará aquí en primicia mundial para hacer el primer avance de su nuevo disco que va a salir en directo, va a tocar en ese piano el single, que es lo que vamos a poder escuchar, el resto va a ir para el mes de mayo. Y entonces estamos tan sobrecogidos y emocionados con la presencia de Salvador que hemos pensado, él tiene un don que nosotros no tenemos, que es poder cantar. Y si nosotros tuviéramos ese don, ¿qué cantante o en qué canción, en qué momento querríamos estar? Y yo he dicho, a mí me gustaría ser Bruce Springsteen, pero en este momento exacto, solo en este. Tú sabes lo que es dirigir la voluntad de 80.000 personas. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Esto tiene que ser la bomba. ¡Más fuerte! Ahora cada uno diréis que queréis ser alguien diferente, pero todos queremos ser Bruce Springsteen en este momento. Me imagino a Sergio siendo Bruce Springsteen en un concierto, estaría genial. No me bajaría nunca. ¿Te imaginas a Pedro Blanco en este momento siendo Bruce Springsteen? Sería el único que estaría así. Sí. Y Bruce, ese señor, por favor, baile. No, se movería. ¿Y tú, Sara, quién quisieras ser? Pues a mí me gustaría ser Perla Batalla. Perla Batalla es la corista de Leonard Cohen. Sí. Entonces yo no quiero ser la voz cantante, quiero ser la corista. Tienes menos responsabilidad. Mira, ahí está. Le escucháis por detrás de Leonard Cohen. Y además ese nombre, Perla Batalla. ¿Y tú, Eva? A mí me gustaría ser Chrissy Hynde, que es la persona más cool de la historia. Siempre lo ha sido, desde jovencita y ahora que es mayor. También. ¿Y tú, Pascu? Yo he venido a romper tímpanos. ¿Más que Sergio? Sí, yo quiero ser un Guitar Hero. Hombre, claro. Aquí un Hendrix, es verdad que yo no puedo ser Hendrix porque tengo muñones en vez de dedos. Pero estamos soñando, Pascu. Estamos soñando. Vale, se me ha pasado la luz también, no he muerto a los 27. Estamos soñando.
afortunadamente. Ana, ¿y tú? Yo, como siempre recuerdo que me echaron del coro de las monjas, yo no pretendo cantar. Yo pretendo ser un Coltrane, un Miles Davis, un Chet Baker y decir, mira qué fácil, me pongo al piano y o mira la trompeta. Brian, ¿tú qué quisieras ser? Pues yo sería un músico de músicos, sería el director de orquesta. Faltaría más. Me he pedido Dudamel. Oye, qué musicote, ¿no? Pues sí. ¿Y tú, Bayo? Pues mira, a mí, sin las trenzas y sin los porros, pero Bob Marley no me parecería un mal plan. Pues unas trenzas no te quedarían mal, vaya. Quita. Tienes el pelo, desde luego. Sí, seguro. Sastre? Yo soy muy clásico en esto. Paquito el chocolatero. No. Un italiano, va a decir un italiano. Celentano, además en esta época. ¿Qué? Que hai la notte nel cuore. Porque ya ha pasado carnaval, que si no tendríamos que venir disfrazados. Claro, es que a mí de... no me lo habéis preguntado. Ay, venga, va, ¿quién quieres? ¿Y tú quién? Porque tú estabas trabajando mientras. Yo quiero ser Añeta de ABBA cantando Dancing Queen. A lo mejor lo encuentras, ¿a que sí, Marcos? Bueno, igual es la da tiempo. Da igual. Vayámonos con la italiana, que también me gusta. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.